Сделаем следующую историю уже с уникальным углом, а не как у всех. Возьмем миграцию, расизм и маму, которая защищает ребенка, но с поворотом. История номер 4. Социальная про мигрантов и расизм. Madre extranjera, Hijo sin voz. Había una vez una madre llamada Nadia. No había nacido en ese país. Llegó con una maleta vieja, un título universitario que allí no valía y un hijo de 4 años que lo era todo para ella. Venían de lejos, de un lugar donde la guerra había hecho que palabras como seguridad y futuro se volvieran de repente demasiado grandes para su realidad. En este nuevo país las palabras eran otras: papeles, cita previa, curso de idioma, pero nadie no se quejaba. Cada mañana se levantaba antes del sol, despertaba a su hijo Samir, lo vestía con el uniforme del colegio público del barrio y lo miraba con una mezcla de miedo y esperanza mientras lo veía entrar por aquella puerta azul. Samir tenía 8 años cuando todo empezó. Había aprendido el idioma del país más rápido que su madre. Los niños son así. Las palabras nuevas se les pegan a la piel, al fútbol, a los dibujos animados. En casa le hablaba a Nadia en su idioma de siempre, pero con acento nuevo. A veces mezclaba palabras y eso la enternecía y la entristecía a la vez. Nadia trabajaba limpiando habitaciones en un hotel del centro. No era lo que había soñado cuando estudiaba en la universidad de su país, pero era un trabajo. Le permitía pagar un cuarto piso pequeño y mandar algo de dinero a sus padres que seguían allá. Pero había algo que no podía controlar: lo que pasaba dentro del colegio. Al principio, Samir parecía contento. Contaba historias del recreo, de un niño que se llamaba Diego y jugaba bien al fútbol, de una niña que dibujaba caballos, de la maestra Ana, que siempre olía a jabón y tiza. Pero con el tiempo, sus historias empezaron a cambiar. Primero fueron detalles pequeños. Hoy no jugué fútbol, dijo un día. Me dijeron que yo era malo. Todos empezamos siendo malos en algo, respondió Nadia sonriendo, hasta que practicamos. Luego fueron frases sueltas. Me dicen moro en broma, pero yo no soy de Marruecos, mamá. Nadia sintió un pinchazo en el pecho. ¿Y tú qué dices? Nada. Si digo algo se ríen más. Una noche, mientras cenaban, Samir preguntó: Mamá, ¿tenemos cara de refugiados? Nadia dejó la cuchara sobre el plato. ¿Por qué lo dices? Porque hoy un niño dijo eso. Tú tienes cara de refugiado. Y todos se rieron. Nadia respiró despacio. El arroz se le hizo piedra en la boca. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Samir encogió los hombros. La señorita Ana estaba allí. Lo oyó, pero no dijo nada. Nadia no era ingenua. Sabía que la gente decía cosas. Lo había vivido en el metro, en la calle, en la cola del supermercado. Sus ojos, su acento, su pañuelo eran como una bandera que ella no había elegido, pero que todos veían. Pero una cosa era ella, y otra muy distinta: su hijo. Esa noche, mientras Amir dormía, abrió el cuaderno donde apuntaba cada cosa importante: citas con extranjería, horarios del trabajo, deudas, números de teléfono. Empezó a escribir. A Samir le dijeron cara de refugiado en clase. La maestra estaba, no dijo nada. Después se quedó mirando esa frase largo rato. Al día siguiente, al salir de su turno, fue al colegio y pidió una cita con la maestra Ana. La maestra Ana era joven, de unos 30 años, con el pelo recogido en un moño y una sonrisa rápida. La recibió en el aula, entre carteles de colores y dibujos de los niños. Nadia, qué gusto verte. Samir es un niño encantador. Gracias, respondió Nadia acomodando su pañuelo con manos que no quería que temblaran. Quería hablar contigo de algunas cosas que Samir me contó. La maestra asintió. Claro, dime. Nadia eligió las palabras con cuidado. No quería sonar agresiva, sabía que su acento la hacía sonar más dura de lo que era. Samir me dice que algunos niños le llaman moro o refugiado.
y que tú estabas y no dijiste nada. La sonrisa de la maestra se tensó un poco. Bueno, ya sabes cómo son los niños. A veces dicen cosas sin mala intención. Las palabras duelen igual, aunque no haya mala intención, dijo Nadia. Yo sé lo que es escuchar esas palabras de adulto. No quiero que mi hijo aprenda a aceptarlas de niño. La maestra cruzó los brazos. Intento manejar los conflictos de forma natural. No quiero dramatizar cada comentario porque a veces darles importancia los hace más grandes. Nadia la miró fijamente. Para ti es un comentario, para él es su vida. Hubo un silencio. Estoy atenta a cualquier bullying real, añadió la maestra, de verdad. Pero en este caso creo que son cosas de niños, cosas de niños. Nadia salió del colegio con esas tres palabras haciendo eco en la cabeza. Sabía que si se quedaba ahí, nada cambiaría. Durante las semanas siguientes, Samir cambió. Dejó de hablar del colegio, dejaba la mochila en el suelo y se encerraba en su habitación. Ya no sacaba sus dibujos. Y lo que más le dolió a Nadia, dejó de hablar en voz alta en el idioma de ella cuando estaban cerca de la ventana. ¿Por qué me hablas tan bajito?, le preguntó una noche. Samir se encogió de hombros. Para que los vecinos no se rían. ¿Quién se va a reír? No sé, pero siempre miran. Nadia sintió como algo se le hundía dentro. Una tarde de lluvia, Samir volvió con la chaqueta manchada de barro. Dijo que se había caído, pero sus ojos contaban otra historia. Nadia no insistió. Fue al baño. Miró el barro, las marcas en la tela. Sabía reconocer cuándo algo era una caída y cuándo no. Esa noche, mientras Samir dormía, abrió otra vez el cuaderno. Hoy llegó lleno de barro. No fue una caída. La maestra dice que son cosas de niños. Cerró el cuaderno con cuidado. Después abrió el portátil. Buscó derechos de los alumnos extranjeros en la escuela, protocolo contra el racismo escolar, cómo denunciar discriminación en el colegio. No entendía todas las palabras técnicas, pero entendía lo suficiente. No son cosas de niños, se dijo a sí misma en voz baja. Son cosas de adultos que miran hacia otro lado. Al día siguiente, Nadia pidió cita con la directora del colegio. La directora se llamaba Inés, una mujer de unos 50 años, con traje gris y voz amable. He venido porque mi hijo está siendo insultado en clase por su origen, dijo Nadia sin rodeos. Y la maestra lo ve y no hace nada. La directora la escuchó, asintiendo. Lamento mucho que se sienta así, dijo. En este centro defendemos la diversidad. Tenemos un proyecto de convivencia. No es un proyecto, la interrumpió Nadia con educación pero firme. Es mi hijo, es hoy, no es un cartel en la pared. La directora se aclaró la garganta. Hablaré con la maestra Ana y con los alumnos implicados. Lo tomamos muy en serio, te lo aseguro. Nadia sacó su cuaderno de la bolsa. Aquí he apuntado las veces que ha ocurrido algo, dijo. Fechas, palabras. ¿Quién estaba? No soy abogada, no sé escribir bonito, pero sé contar. La directora miró las páginas llenas de letra apretada. Algo en su expresión cambió. Entiendo, dijo. Gracias por traer esto. Nadia salió de la reunión con una sensación extraña, algo entre la esperanza y la desconfianza. Había aprendido a no creer en promesas hasta ver hechos. Una semana más tarde, los hechos que vio no fueron los que esperaba. Samir llegó a casa más callado que nunca. Dejó la mochila en la esquina, se sentó a la mesa y apartó el plato. No quiero comer. ¿Qué pasó? Samir no respondió. Samir. Le temblaban los hombros. Nadia se acercó. Vio que apretaba las manos hasta clavarse las uñas en la piel. La maestra, dijo al fin. Hoy habló de los comentarios en clase. Dijo que todos teníamos que respetarnos. Pero después miró hacia mí y dijo que a veces algunas familias son muy sensibles,
que tenemos que adaptarnos a la cultura del país al que venimos. Nadia sintió un silencio blanco en los oídos. Delante de todos. Sí. ¿Y qué hicieron los otros niños? Samir se rió, una risa corta, amarga, demasiado adulta para su edad. Pues ahora me llaman sensible. Y cuando me empujan y me enfado, dicen, cuidado, que va a denunciarte. Y se ríen. Nadia apoyó las manos en la mesa. Sintió cómo se le doblaban las rodillas. Se obligó a mantenerse en pie. Samir, ¿qué? Tú no estás equivocado por sentirte mal cuando te faltan el respeto. Nunca. Él se encogió de hombros. No sirve de nada. Nadie supo que ahí se había cruzado una línea invisible. Esa noche, después de acostar a Samir, se quedó sola en la cocina con una taza de té frío. Cogió el cuaderno. La maestra ahora dice que somos sensibles, delante de toda la clase. Ahora se ríen más. Miró la frase. Se levantó. Fue al salón. Buscó un papel que le habían dado cuando se empadronó en el barrio. Oficina de Atención a la Diversidad y la No Discriminación. Había un teléfono. Llamó. Explicó. La escucharon. Le dieron cita. En la oficina la recibió una abogada joven llamada Clara. Llevaba el pelo rizado y un bolígrafo azul que movía entre los dedos mientras escuchaba. Nadia le contó todo, desde el cara de refugiado hasta el somos muy sensibles. Clara tomó notas. Lo primero, dijo al final, lo que está pasando no son cosas de niños, son actos de discriminación por origen. Y que una maestra minimice esto delante de la clase es grave. Nadia sintió que alguien por fin ponía nombre a lo que ella llevaba meses sintiendo. ¿Qué puedo hacer? Hay un protocolo antiacoso y un protocolo contra la discriminación, explicó Clara. El centro tenía que haberlo activado al primer aviso. No lo hizo. Vamos a presentar una queja formal ante la inspección educativa y ante el Servicio Municipal de Convivencia. Y vamos a pedir que el niño sea escuchado sin la maestra presente. ¿Sirve de algo? Clara la miró. A veces sí, a veces no tanto como debería. Pero sirve más que callarse. Los meses siguientes fueron un campo de batalla silencioso. Nadia tuvo que ir a varias reuniones, con la directora, con un inspector, con una orientadora que le preguntaba a Samir cómo se sentía, y Samir respondía con frases cortas mientras miraba al suelo. En una de esas reuniones, la directora dijo, entendemos que venir de otro país puede hacer que se interpreten algunas cosas de forma distinta. Nadia le sostuvo la mirada. El respeto no tiene idioma, respondió. Sé perfectamente cuando me faltan al respeto en cualquiera de las lenguas que hablo. En otro momento, una madre de Lampa la miró en el pasillo y le susurró. Siempre estáis quejándoos. Antes no había tantos problemas en este colegio. Nadia no respondió. Ese día no. Pero llegó a casa, lo apuntó en su cuaderno y decidió que algún día sí respondería. No por ella, por las que venían detrás. No todo fue hostilidad. También hubo cosas que Nadia no esperaba. Una tarde, al salir del colegio, una madre se le acercó. Era española, de piel clara, ojos cansados, con un carrito de bebé. Soy Laura, la madre de Diego, dijo. Quería decirte que mi hijo me contó lo que pasa en clase, que te apoyamos, que si necesitas que firme algo, lo firmo. Nadia se quedó mirándola, sin palabras por un momento. Gracias, dijo al fin. Creía que nadie veía. Algunos sí vemos. Laura sonrió de lado. A veces nos cuesta levantar la voz, pero si tú la levantas, nos das valor también. Ese día, Nadia llegó a casa, abrió el cuaderno y por primera vez escribió algo que no era una queja ni un dolor. Hoy una madre dijo, te apoyamos, no estamos solo nosotros. La inspección educativa, con su lenguaje frío y sus plazos largos, acabó por llegar a una conclusión. En un informe que Nadia leyó 3 veces ponía,
Se constatan situaciones de trato inadecuado por parte del alumnado hacia el alumno Samir basadas en su origen. Se observa una respuesta insuficiente por parte de la tutora que tiende a minimizar y normalizar conductas discriminatorias. Se recomienda formación específica en diversidad para el claustro, seguimiento del caso por parte de la orientadora y cambio de grupo del alumno si la familia lo considera oportuno. Nadia subrayó una frase. Tiende a minimizar y normalizar conductas discriminatorias. La maestra Ana la miró de otra forma desde entonces, no con odio, pero sí con incomodidad, como quien por primera vez se ve a sí misma desde afuera y no le gusta lo que ve. Samir cambió de grupo. En la nueva clase la maestra se llamaba Teresa. Tenía más años, más arrugas y menos prisas. El primer día le pidió a Samir que contara algo sobre sí mismo. Me llamo Samir. Miró a su madre, que estaba al fondo de la clase ese día. Nací en otro país, pero llevo aquí desde los 4 años. Me gustan los dibujos y el arroz de mi mamá. Algunos niños se rieron con complicidad de una forma que no dolía. Teresa sonrió. Aquí todos hemos venido de algún sitio, dijo. Algunos de otra ciudad, otros de otro país. Lo importante es cómo tratamos a los demás, no de dónde venimos. Luego miró a Nadia y asentó con la cabeza. Fue un gesto pequeño, pero lo fue todo. Samir no dejó de sufrir para siempre. Ningún informe, ninguna reunión, ningún cambio de clase borra lo que pasó. Habrá otros comentarios en el instituto, otros momentos en que el mundo le recuerde que su piel y su apellido cuentan una historia antes de que él pueda hacerlo. Pero hay algo que ya tiene grabado muy dentro, que cuando todos decían son cosas de niños, hubo una persona que no lo aceptó. Una persona que con acento, con miedo, con poca soltura con los papeles, siguió insistiendo hasta que alguien escribió en un informe que lo que le hacían estaba mal. Esa persona era su madre, la madre que apuntaba todo en un cuaderno azul para no olvidar. La que aprendió palabras nuevas como protocolo y discriminación institucional. La que escuchó que era sensible y decidió que sí, que lo era, pero que eso era una fuerza y no una debilidad. Porque a veces para cambiar algo hace falta justo eso. Una persona que se niega a aceptar que el problema es sensibilidad cuando el problema es falta de respeto. Y esa persona en la historia de Samir se llamó Nadia. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete a Corazones Tiernos. Aquí contamos historias de madres y padres que no se rinden, aunque el sistema les diga que exageran, porque cada niño merece crecer sin que su origen sea un insulto.